a todos, yo soy Nelly Cuadros y esta es una edición más de Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe, con el apoyo siempre de la Coordinadora Republicana. En estos días donde se ha puesto en evidencia todo el movimiento social y político del tema de la SUNEDU y tantas leyes que el Congreso está aprobando a favor de la democracia, la familia, la educación y los valores, han saltado de manera muy determinada y apasionada los voceros más activos de la comunidad caviar. ¿Qué hay detrás de todos estos intereses por la hegemonía en el tema académico, cultural, en el tema incluso del tema de los valores? Por eso hemos invitado a Max Salas. Él es presidente de la Asociación Cultural Hispanista y nos va a comentar de manera general para que muchos jóvenes que no tienen conocimiento de lo que implica esta arremetida no solamente en el aspecto político, sino también académico, incluso religioso, social y cultural, de todos los temas que vienen manejando desde muchos años atrás y de manera sistemática, de manera sostenida, de manera muy determinada la comunidad caviar. ¿Qué hay detrás de la batalla cultural? ¿Cómo se viene tejiendo estas dinámicas sociales en el mundo y qué es lo que está pasando en nuestro país? Bienvenido, Max. Muy buenos días con todos. Este es un tema muy relevante, muy importante en nuestro tiempo, porque tiene tras de toda esta estructura intereses que no son soberanos, son estructuras internacionales que vienen a imponernos esquemas, por medio de los cuales no solamente es la política, sino también todo el aspecto cultural, ellos buscan alinearlo para que esto redunde en una especie de círculo vicioso donde la academia, la política y la cultura están justamente con estas agendas internacionales, por medio de las cuales ellos pueden imponer políticas, pueden imponer enfoques y esquemas en los cuales ellos siempre van a estar súper acreditados, ¿no? El lugar donde parte todo esto, particularmente el Perú, es la Universidad Católica, y todo esto es un proceso largo que viene desde la época de Velasco, en la que muchas personas de clase media alta se vieron afectadas por las reformas sociales que aplicó Velasco, y luego ellos han caído en esta especie de utilitarismo del Estado para hacer su nuevo espacio generador de recursos, y no solamente eso, sino también de poder y hegemonía política y cultural. Entonces este es un largo camino que se ha venido viviendo en nuestro país, invisible para muchos y evidente para todos hoy día. Max, muchos jóvenes todavía no entienden. Sé que han escuchado de la batalla cultural, de la ideología de género, del neomarxismo, de la nueva izquierda. Lo han escuchado de manera general, no profunda, en las redes sociales, principalmente porque en los medios de comunicación PBO y Willax son los únicos que de alguna forma tratan con mucha valentía estos temas. No hemos visto estos debates o esta información en otros medios de comunicación, casualmente. Pero, ¿qué es en forma sencilla, qué es la batalla cultural para que muchos jóvenes y padres de familia puedan entenderlo un poquito y de propia voluntad puedan hacer el ejercicio de investigar? Ahora tenemos las redes sociales, tenemos el internet ya con mayor facilidad de acceso para poder informarnos. ¿Qué es esto de la batalla cultural? ¿Cuál es lo importante que tenemos que saber y por qué esto pone en riesgo a la nación y el elemento más importante de una nación, que es la familia, los valores de la familia, los niños y la educación? Tú has dicho algo muy importante, que es la batalla cultural, y en efecto es una batalla, yo diría es una guerra, y es una guerra encarnizada por la conciencia de toda una sociedad. ¿Por qué su conciencia? Porque el Perú tiene un llamado propio
a una soberanía política, una soberanía cultural. Somos un gran país que no tiene política internacional hace años, eso no es una casualidad. El Perú es una patria, ¿no? Patria viene de pater, tiene una genética social digna y grande que está determinada por sus conceptos más altos, ¿no? Que son sus creencias religiosas. Tiene un aterrizaje con lo terrenal, no solamente es espiritual, es material, porque tiene un arraigo con la tierra. Y además tiene un vínculo de sangre, ¿no? Que esto no solamente lo hemos visto pues en las épocas muy antiguas de estas tierras, que era con el incanato, que son básicamente los valores de todo imperio, ¿no? Entonces Dios, patria y familia son valores que tenemos todos en la sangre, y no solamente el imperio incaico que vino, en el cual floreció toda esta región, sino también con el imperio español, que vino a hacer una amalgama perfecta justamente por esta clase de valores que enarbolan, ¿no? Que enarbolaban ambas sociedades y que han permitido este mestizaje que no se ha dado en otras culturas, porque otras culturas coloniales simplemente se han dedicado a saquear y exterminar. No es el caso, por más que la historia de nuestros maestros del CONARE SUTEP nos quieran enseñar eso hace muchos años, ¿no? Pero no es así. Entonces, llevar y otros temas al contexto actual es muy difícil, porque nosotros justamente tenemos toda una secta religiosa ideológica, y además tenemos gestores, que son los caviares, de un interés internacional por imponer en este país esas agendas que no son nuestras. Entonces es un tema básicamente soberano, muy importante, darnos cuenta quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y defender eso. Es una batalla cultural y también es ideológica, porque no solamente es una cuestión de la izquierda o el marxismo internacional o nacional, que nos vende pues estos temas del indigenismo y todo eso, sino también es una coyuntura mundial, porque hay un punto en el que, por ejemplo, la derecha tradicional y la izquierda tradicional se dan la mano antes de la caída del muro de Berlín, en la cual no existían agendas ni de género. El tema del aborto se trata de una manera muy diferente, entre otras cosas, ya que en la Rusia soviética simplemente a las llamadas feministas las mandaban a los gulags, a los homosexuales los mandaban a Siberia, y tenían un trato muy claro y muy directo con todas estas ideologías dentro de su propia ideología. En Occidente, bueno, no se han tratado las cosas así, pero básicamente una vez caído el muro de Berlín y caído este poder hegemónico, en el que el obrero ya tenía acceso a crédito, una mejor vida, y no podía ser un sujeto de la revolución, se cambia a los grupos de minorías, ¿no? Y esa es la actual batalla que tenemos. Ese es esta etapa nueva de la batalla cultural con el neomarxismo, ¿no? Entonces esa batalla la tenemos al interior de nuestras propias familias. Señora, usted que ha discutido con sus hijos sobre estos temas y se ve avasallada pues por todo el discurso que tienen los muchachos hoy en día, eso no es casual, porque eso lo aprenden en la escuela, en el colegio y en las universidades. Todos los valores que nosotros transmitimos a nuestras familias y nuestros ancestros, a nuestros padres nos han transmitido hasta nosotros, están completamente subvertidos por toda esta hegemonía cultural, que además es políticamente muy correcta y que además no admite errores dentro de sí misma. Entonces usan neologismos para limpiar todas sus barbaridades, como las llamo yo, que son errores no solamente epistemológicos, sino de concepto y enfoque, ¿no? Entonces, a través de toda esta perfección académica, pues ellos consiguen una superioridad en el discurso, ¿no? Importantísimo, pero para hacerlo más simple, cuando hablamos de batalla cultural, quiere decir que hay dos fuerzas que van disputándose algo, y esa disputa es los valores y la identidad de una nación. Tú lo has narrado muy bien. El Perú tiene sus propios valores. Viene construyendo una identidad peruana con
mucha adversidad, con mucha dificultad, porque todavía estamos en ese proceso de consolidar la identidad peruana. Y mucho de ello, dentro de la identidad peruana, está nuestro pasado incaico, prehispánico, nuestra fe, nuestra religión, que es parte de nuestra identidad cultural. Y nuestro legado hispánico también. Y nuestro legado hispánico. Y claramente nuestro país, nuestro Perú, es un país con cultura muy profunda de fe. Con cultura cristiana, tanto del aspecto católico y evangélico en todos sus matices. Pero no solamente eso, parte de nuestra identidad, por ejemplo, es nuestro arte, nuestra gastronomía, que es única en el mundo. Es decir, el Perú ya en todos estos años, desde la era republicana también, ha ido amalgamando todos esos elementos para forjar la identidad del peruano. Un peruano que tiene espíritu luchador, un peruano que tiene un espíritu de familia y valores muy arraigado, cosa que no tienen en otras naciones, en otros países, donde nuestro lenguaje a pesar de ser de distintas regiones, tiene un lenguaje de unidad y optimismo. Lo hemos visto, por ejemplo, en una cosa tan singular, en la identidad del hincha peruano, que no hay un hincha como el peruano en todo el mundo, cosa que es bien reconocido. Y no es casualidad, es parte de nuestra identidad, hermoso, que lo hemos ido forjando. Cosas tan sencillas, pero que nos hacen, que nos unen entre peruanos más allá de nuestros orígenes, de nuestras formas, de nuestra propia religión, del aspecto socioeconómico, de nuestra raza. Tenemos un hilo que hemos ido tejiendo para unificar la identidad del peruano, y es eso justamente lo que se quiere romper, y lo que los caviares y los neocomunistas pretenden imponer: una agenda de ideología de género, una agenda de feminismo radical, donde tienen además todo un matiz de temas como el aborto, y su herramienta principal es la deconstrucción del lenguaje, donde eso se hace en los espacios académicos. Lo hemos visto en el currículo escolar, en las universidades, y muchos activistas de la comunidad caviar lo vienen trabajando muy activamente, valga la redundancia. Y es por eso que cuando se da la ley de devolverle la autonomía a las universidades, pues saltan de una forma muy agresiva. ¿Por qué? Porque justamente es la educación superior universitaria donde a través de estos entes se impone y se introduce en las universidades, muchas de las cuales ya están absolutamente tomadas, y hay que decirlo con valentía. La Universidad Católica es uno de los centros de ideologización de la comunidad caviar más evidentes. Sí, hay facultades donde no se admite la pluralidad de pensamiento, donde no existe la universalidad, que es justamente el eje central de una universidad, ¿no? Abierta al debate. Ahí no se admite ningún tipo de disentimiento del pensamiento único. Eso es real. Y Max, ¿por qué los padres de familia deben estar más alertas hoy más que nunca, ya que se pone en evidencia estos intereses con los temas, por ejemplo, del proyecto de ley que da a los padres de familia la autonomía, la soberanía, de acuerdo a la Constitución, para poder acompañar o fiscalizar, si se quiere, lo que se les está enseñando a los niños en el colegio? Cuando fui congresista, destapamos todo el contenido de ideología de género que ya habían impartido a los colegios a nivel nacional. ¿Por qué es importante que los padres de familia estén atentos con estos temas? Es una pregunta importantísima. Los padres deben estar muy atentos con estos temas, porque no pueden permitir que su país, que su Estado, que el Estado que somos todos, los engañe para ideologizar a los jóvenes, ¿no? Sobre todo de una manera cruda, abierta y descarada, porque al no admitir disensión del discurso, del pensamiento único, tanto en temas de género como aceptación de muchos temas que pueden ser lesivos a las creencias de las personas,
o incluso sus mismos valores, no se pueden avalar desde lo que es el Estado, ¿no? Entonces, y lo vemos porque todas estas mentiras además son usadas para manipular la opinión pública, ya que estas personas que han saltado a lloriquear por las modificaciones que se han hecho dicen, hemos vuelto, hablan como si se hubiera vuelto o retrocedido a la Asamblea Nacional de Rectores, y de ninguna manera es así. La SUNEDO sigue su camino, pero no va a tener a Francisco Sagasti señalando a dedo a todos los miembros de este organismo, sino va a ser una mesa con los participantes realmente llamados, que son las universidades, sus autoridades. O sea, el Estado no tiene absolutamente nada que decirle a una universidad de cómo debe manejar la forma en la que se debate el conocimiento, ¿no? Que es básicamente lo que sucede en la realidad en las universidades, ¿no? Se propugnan ideologías a través de autores determinados y no se abre el estudio a más. Y entonces se convierte en una especie de clúster, de tanque de pensamiento, de donde derivan muchísimas de las cosas nocivas para nuestra patria en temas de nuestros valores, ¿no? De nuestros valores tradicionales, por un lado. Y por otro lado, tú dijiste algo muy importante, que es desde la República nosotros venimos construyendo un espacio nacional, un espacio peruano, de peruanidad, en base a todas estas cosas lindas que has mencionado, que en el fondo son parte de lo mismo, ¿no? Es parte de esta identidad peruana, esta peruanidad que nosotros sentimos y que hoy día, justamente, señores, está en ataque, porque lo que quieren convertirnos es en un Estado plurinacional al modelo boliviano, en donde no existe una nacionalidad peruana única, sino nos dividen en por acá los aymaras, ustedes son quechuas, o sea, son cosas que dividen a la sociedad. En lugar de lo que bien dices, hemos construido, no precisamente desde la República, sino desde el virreinato, en construir este país que ha sido fundado como república en 1821, pero el Perú existe desde 1542, que es donde realmente se ha empezado este proceso de mestizaje, por el cual hoy día una persona en la selva se va al extranjero y puede sentirse tan orgullosa de algo tan sencillo como un platito de ceviche que es de la costa. Todo esto son ejemplos de nuestra nacionalidad, de nuestra peruanidad, de ese binomio patria-familia, patria-nación, ¿no? Entonces nos quieren imponer modelos que son distintos. Si ustedes, señores, se preguntan por qué los tiempos están cambiando de una manera negativa, es justamente porque son las mentiras las que están manipulando a la sociedad en cambios que no son nuestros. Son cambios que ustedes lo pueden ver en muchos ambientes de la cultura, en las películas, en las opiniones públicas de los personajes, de las estrellas de cine, del arte. Eso no es casualidad. Ellos interactúan orgánicamente desde la cultura con los políticos, desde lo internacional, para lograr una hegemonía en el discurso y que sus muchachos jóvenes que están abriendo los ojos a este mundo lleno de redes, de medios, de personajes, de estrellas, sean impresionables por las opiniones y digan, wow, que esto es el mundo, no esto donde estoy aquí. Y entonces viene, ¿no?, la subversión de los valores, el cuestionamiento a toda la tradición que ellos no conocen, que viene de tantos cientos de años en nuestro país y que es lo nuestro. ¿Por qué el interés, Max, de arremeter, de debilitar la institución más importante de nuestra nación, que es la familia, donde se forja, donde se inculcan los valores, donde se inculca la fe, donde se inculcan los valores fundamentales, que son muy sencillos, pero que a la larga son el sostén de la nación? Valores como el respeto, valores como el amor a la patria, a nuestros símbolos patrios, a nuestro himno nacional, valores como la solidaridad, el respeto, valores como el honrar a tu padre y a tu madre, valores sencillos,
pero cuando se traslada, por ejemplo, una persona, un ser humano, un ciudadano que ejerce decisiones políticas y que ha tenido estos valores, es distinto su accionar en la toma de decisiones de las políticas más importantes en educación, en salud, que una persona que carece y que ha perdido estos valores. Por ejemplo, tenemos a una ministra donde ha mencionado de manera fervorosa, de manera determinada, que quiere que el Perú sea un país donde la ley del aborto sea libre, gratuito, legal. Entonces, es distinto cuando una persona que tiene un pensamiento distinto, más forjado de valores, tome a la hora de la hora decisiones políticas tan importantes. Por eso pareciera que estos temas no son tan importantes, no son objetivos, no son tangibles, pero que a la larga van a trascender de manera determinada, de manera importante en las políticas públicas, sobre todo en materia de educación. Porque es importante que los padres de familia principalmente estén atentos a estos temas de lo que reciben sus hijos, tanto en la educación escolar a través de los textos escolares, el currículo escolar, y tanta pelea por quienes elaboran el contenido que se le da a nuestros niños en los colegios, que es el Consejo Nacional de Educación, que es el nido de las ONGs y de los caviares, casualmente, y tenemos libros plagados de ideología de género, de textos escolares con educación sexual integral, que es una sigla que se repite en muchos países, que tiene contenido delicado para los niños. Entonces, ¿por qué es necesario e importante que los padres de familia indaguen de propia cuenta, ya sea en el internet, ya sea en muchas formas, sobre estos temas que está ocurriendo a nivel de la parte académica y política de nuestro país? Primeramente, es muy importante que sepan que esto es un negocio en el cual ellos no van a ganar, ni sus hijos mucho menos van a ganar nada, porque esto es un negocio multimillonario. En el ejemplo del aborto es un negocio multimillonario. Planned Parenthood es en el país prácticamente es Promsex, y ellos promueven el aborto porque en algún momento primero empezaron con el aborto para casos de violación, y en todos los países ha seguido el mismo trazo. Luego es para los casos de violación, luego y así hasta que sea el aborto completamente van avanzando en los temas. Es decir, agarran un tema que es real, que es necesario, por ejemplo, el tema de la violencia hacia la mujer, que son temas que existen, pero agarran esos temas para hacerlo como un caballito de batalla y meter ahí todos los temas que son todo un paquete de temas que al final tienen otros objetivos. Exactamente, el discurso va por ahí, ¿no? Siempre la punta de lanza es un tema noble, es algún tema coyuntural que la sociedad no pueda negar, no pueda criticar. Entonces, las personas en sus limitaciones, sea por tiempo, sea por el trabajo, sea por muchas cosas, se quedan con esos titulares, pero no saben lo que hay detrás. Y detrás está el negocio del aborto, que es multimillonario. Existen más clínicas de aborto que sucursales de McDonald's en el mundo. Y lo que quieren hacer son clínicas de aborto legales y gratuitas. Gratuitas es una palabra que a toda persona en el mundo debería causarle que se le paren los pelos de punta, porque en este tema no son gratuitos. Nosotros, todos los que trabajamos y aportamos al Estado con nuestros impuestos, nos convierten forzadamente en cómplices de este negocio, porque los abortos no son gratuitos. Cuestan en promedio entre 700 y $1,000. Que a la mujer que va a abortar no le cueste un centavo no quiere decir que sea gratuito, porque todos vamos a pagarlos con nuestros impuestos. Es decir, cuando plantean la gratuidad del aborto, es mentira. Es mentira porque al final quieren que el Estado lo subvencione. Es como tener un centro médico para cualquier dolencia de salud, que sea algo similar. Y la excusa de la preocupación de la violencia contra la mujer también es falsa,
porque si realmente hubiera preocupación en el mundo, y así es como empieza la segunda generación del feminismo, se hubiera buscado solucionar realmente el problema, y ellos si solucionan el problema, si se soluciona el problema, se acabó el negocio de la victimización. Porque el problema es la violencia generalizada tanto de hombre como de mujer. La mujer no puede escapar a su responsabilidad en la violencia que existe en la sociedad, puesto que ellas son parte de la educación de los niños y estos valores vienen de casa. Así es. La instrucción no siempre es educación integral. La educación viene de la familia, entonces todos estos temas son manipulados de manera descarada para usarlos como punta de lanza en nuestra sociedad. Y tienen que tener claro que es un negocio multimillonario, tanto el feminismo como el aborto y todas las otras agendas que son el PAC de la Agenda 2030, ¿no? Que es la internacional, que está detrás de todas estas imposiciones a las cuales los cavieres siguen como en una procesión. Muy bien, muy agradecidos con Max Salas. Creo que estos temas que no se tocan en muchos medios de comunicación, sobre todo en los canales de televisión, es importante que podamos entenderlo a profundidad y solamente desde PBO y desde Rescatemos Valores alertamos, hacemos un llamado de atención, si se quiere, a los padres de familia para entender un poco de todo lo que se trata la educación actual que viene impartiéndose desde el Estado, sobre todo en el tema de los textos escolares de nuestros niños. Prestemos atención qué es lo que están recibiendo nuestros niños en los colegios y por supuesto también en las universidades. No se olviden, este sábado 14 tenemos la gran marcha democrática a las 4 de la tarde en la Avenida La Peruanidad. Yo soy Nelly Cuadros, esto fue Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Muchas gracias. ¿Buscas planificar, desarrollar y ejecutar estrategias para una excelente campaña electoral? Ven y sé parte de nuestro curso especializado de imagen y marketing político con destacados especialistas en el rubro.